Hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a proclamar y reflexionar el Evangelio de este domingo, quinto del tiempo ordinario. Nuestra primera lectura tomada de Isaías. Escuchamos del llamado de Isaías al ministerio de profecía. Nuestra segunda lectura, tomada de la primera carta a los Corintios, Pablo defiende enérgicamente la doctrina de la resurrección de entre los muertos. Nuestro Evangelio, tomado de Lucas. Este cuenta la historia de una pesca milagrosa y el llamado de Pedro a participar en la obra de Cristo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Enseguida llevaron sus barcas a tierra y lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor. Pedro y sus compañeros habían hecho todo lo posible. Habían pescado toda la noche, pero no habían pescado absolutamente nada. Todo su tiempo y esfuerzo habían sido en vano. Ahora estaban cansados y desanimados mientras lavaban sus redes. Es posible hacer lo mejor que se pueda, pero al final del día, de la noche, no tener nada que mostrar, nada más que cansancio y heridas abiertas. Pero ¿quién tiene ojos para tales cosas? Uno podría estudiar mucho para un examen, pero no obtener los resultados deseados. Uno puede jugar con todo el corazón y perder el partido. Uno puede hacer todo lo posible por ser un buen padre o madre, pero un hijo se equivoca. Jesús podría haberles dicho a los apóstoles: «Estoy sorprendido de ustedes, se supone que son pescadores experimentados. ¿Cómo pudieron pescar toda la noche y no pescar nada? ¿Cómo es que los hombres de ese barco que está ahí capturaron?» Pudo haber dicho esto. Si lo hubiera hecho, habría estado diciendo: «En efecto, es tu propia culpa». Los habría estado culpando. Ahora, cuando fallamos después de haber hecho nuestro mejor esfuerzo, lo último que necesitamos es la culpa. Fallar es lo suficientemente doloroso sin que alguien frote sal en la herida. Es terrible si lo mejor de uno no es lo suficientemente bueno. La mayoría de nosotros experimentamos el fracaso de una manera u otra. No tiene sentido ser sentimental al respecto. El fracaso genera desesperación. La persona que puede sacar fuerzas del fracaso es muy rara. Lo que necesitamos no es la culpa, sino a alguien que crea en nosotros, que nos anime y que nos desafíe. El fracaso no es caer, sino quedarse abajo.
Además, el éxito no lo es todo. Podemos ganar una discusión, pero perder a un amigo. A través de la competencia y la promoción podemos avanzar en nuestra profesión. Pero en términos de relaciones podemos empobrecernos. El éxito es dulce en el momento en que se logra, pero casi de inmediato la copa del éxito comienza a escurrirse y se instala una sensación de vacío. Jesús no culpó a Pedro y a sus compañeros, pero tampoco los animó a revolcarse en la autocompasión. Tampoco les permitió descansar en el fracaso. Los desafió a que volvieran a intentarlo. Lánzate a las profundidades y echa las redes para pescar. Emerson dice que cada uno de nosotros tiene una mayor posibilidad. En cada uno de nosotros hay una cámara o un armario que nunca se ha abierto. Si queremos darnos cuenta de esta mayor posibilidad, debemos enfrentar el desafío de ir más allá de nosotros mismos, más allá de lo que creemos que somos capaces de hacer y con lo que nos hemos conformado. Necesitamos que alguien nos diga: lánzate a las profundidades. Jesús sabía que Pedro era un pescador, pero sabía también que era capaz de alcanzar la grandeza. Muchas sectas apelan a las debilidades de las personas, pero Jesús apeló no a la debilidad de Pedro, sino a su fuerza. Sabía que Pedro y sus compañeros eran capaces de hacer cosas mejores. Así que les lanzó un desafío para que dejaran sus redes y se convirtieran en pescadores de hombres. Y para su crédito, respondieron de todo corazón. Dejaron todo y se convirtieron en sus primeros discípulos. Todos necesitamos a alguien que nos acepte por lo que somos, pero que crea que somos capaces de hacer más y nos desafíe a que nos demos cuenta. Del éxito al fracaso es un paso. Del fracaso al éxito hay un largo camino.